Una, dos, tres. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a su futuro probable podcast favorito. Espero ya sea su futuro, su presente podcast favorito. Pero bueno, nos encontramos de nuevo aquí con Gladys. ¿Qué tal, Gladys? ¿Lista para empezar esta crítica constructiva? Listísima, hoy sí estoy lista para empezar este tema. Interesante porque hemos sido víctimas. Pero víctimas para el bien, víctimas para el bien. A veces hay que pasar por esa parte crítica en nuestras vidas y creo que estamos listos para este tema. Vaya comienzo que le estamos dando a este podcast del día de hoy, ¿eh? O sea, ha sido un poco fuerte tus palabras, pero me agradan. Para poner un poco en contexto a la gente igual de lo que se vendrá más adelante. Es bueno que el oído se vaya adaptando al contenido. Sí, interesante cómo iniciamos, la verdad. Creo que hay muchos sentimientos y pensamientos guardados, los dos. Los dos tenemos muchas cosas guardadas y este es nuestro momento, yo creo que para expresar, para expresar lo que pensamos. Y pues nada, creo que vamos a dar inicio a este tema. Hoy vamos a hablar de la crítica, ya sabes. ¿Qué es para ti la crítica? Así, muy general. Es que es un término muy complejo, ya sabes. No tanto como el describirlo, sino el aplicarlo. La crítica, para mí, es la naturaleza, es nuestra naturaleza. O sea, así de Sí, fácil. O sí, sea, sí, así sí, de sí. fácil. O sea, la crítica resulta ser parte de la naturaleza del individuo. ¿Qué más te puedo decir, Gladys? ¿Qué más te puedo decir? Es como, no sé, yo creo que es parte de la vida. O sea, constantemente estamos criticando, eh, de cierta manera sea una forma constructiva, puede que sí. Eh, de otra forma puede ser degenerativa, en efecto. Pero es nuestra naturaleza, o sea, no sé qué opinas Es tú. inevitable, es Es, inevitable, es o sea, es inevitable. inevitable. O sea, ¿cuántas veces cuando salimos, o sea, simplemente cuando salir con tus amigos, no falta el comentario crítico hacia otra persona o hacia el lugar que tú estás? O sea, creo que es inevitable estar criticando constantemente. Vaya, o sea, hay una diferencia entre la crítica y la crítica constructiva, claramente. O sea, es muy, como tú dices, de nuestra naturaleza estar criticando y andar criticando ahí por la vida. Pero creo que a veces es innecesario. En ciertos temas, claramente. Así de fácil, o sea, la crítica, más que ser nuestra naturaleza, es como el deporte internacional, o sea, es un deporte global, todos lo practican, ¿me entiendes? Claro, existen juicios objetivos y juicios subjetivos, claro que sí, pero según esto, aproximadamente el 30%, un 40%, por ahí anda, es la gente que te critica. O sea, así estés en la izquierda, así estés en la derecha, así estés en el centro, vas a recibir críticas. O sea, que si te vas por la izquierda, que por qué te fuiste por ahí, que por qué eres esto, que si te vas a la derecha, que esto, que estás en el centro igual, o sea. Y es complejo, porque ahorita que dices izquierda, derecha, ya sabes, o sea, ya vamos por esos temas políticos más o menos por ahí, ¿no? Pero, ajá, pero viéndolo desde ese punto, o sea, siempre nos tenemos encasillando, ya sabes, en tratar de pertenecer de un lado o de otro. Y las críticas, aunque tú estés de un lado u otro, siempre van a estar, ¿me entiendes? O sea, aunque tú hagas las cosas, te las van a criticar. Aunque hagas las cosas, pues supuestamente bien, te las van a criticar. O sea, si no le pusiste tal color, ¿por qué no le pusiste tal color? O sea, pues sí, no es un mundo de blanco y negro. O sea, como que queremos manejar el mundo como si fuera un blanco y negro, cuando en verdad es como un mundo gris, ya sabes. Entonces siempre es como una escala de grises, nunca es como blanco y negro. Y eso es lo interesante de la crítica constante. Sí, o sea, es, es un tema, siento, no sé qué opinas tú, pero yo creo que igual
parte de la crítica o parte del proceso de la crítica implementa, podría decirse, un bienestar social, ¿no crees? Ahorita igual, aprovechando, que fíjate que no solo el tema político, o sea, incluso está en la familia, que si te inclinas más hacia el papá o si te inclinas más hacia la mamá, lo haces por un bienestar familiar en este caso, ¿me entiendes? No sé, que si el papá, que si eres el favorito pues de tu papá y te compra esto, pues te vas con él. Y tu mamá pues te critica, ¿por qué te fuiste con él si yo hago eso? ¿Me entiendes? O sea, Sí. son un sinfín de factores que intervienen en la crítica en general que o sea, o sea, esto del bienestar social es muy, te te das cuenta cómo existe como esta búsqueda del beneficio, ¿no? Está muy interesante, porque incluso, o sea, hasta en la escuela, o sea, hasta en el gobierno, como tú comentas, en el deporte, en todos Ahorita que están los lados, Juegos Olímpicos, ya en sabes, todos, cómo están las sí. críticas, o sea, de que si le echó ganas, no le echó ganas, de que practicó, no practicó, o sea, un sinfín de críticas que a veces, no sé, o sea, no me imagino el lugar de la persona recibiendo críticas constante en un momento de competencia, evidentemente. No, y fíjate, ahorita está el tema controversial. Bueno, ya habrá pasado una semana para esto, pero hoy 30 de julio está el tema controversial de que la selección femenil de softball en las Olimpiadas está siendo criticada. Sí sabes por qué, o lo has visto, ¿no? Por, Lo de los por los uniformes que uniformes. los tiraron a... algo sucedió. Entonces, la gente está viendo lo que les están mostrando por parte de la prensa, ¿no? Claro que no sabemos qué fue específicamente lo que pasó, pero está existiendo una crítica, que podría ser en su caso por algún sector del público constructiva, en efecto, sí, pero, o sea, viendo lo que está pasando y cómo se está esparciendo ahorita en las redes sociales, es una crítica muy contrario a lo constructivo. Y ahí está lo interesante, ¿no? O sea, cómo enseguida esta naturaleza, y volvemos a la naturaleza, empieza a florecer, ¿me entiendes? O sea, es nuestro instinto, o sea, es algo muy interesante que tenemos. O sea, siempre va a existir la crítica, así como siempre va a existir la competencia, que más adelante hablaremos, ¿sabes? Siento que la crítica es importante, ¿no? O sea, es lo que nos permite generar discusión, es lo que nos permite generar un diálogo, es lo que nos permite generar una conversación, incluso, que ya lo hemos comentado, podría jugar hasta un papel muy, muy importante en la dialéctica, que ya habíamos hablado de esto. No sé qué opinas, pero sí, o sea, está como que dices, pues, se ocupa de la crítica para Sí, decir. justo como mencionamos de los Juegos Olímpicos, ahorita han salido a conocer muchos temas más de los equipos femeninos en varias disciplinas, de cómo han alzado la voz para dar una crítica a su propio, prácticamente a su propio deporte, de las normativas y reglas que lleva su propio deporte. Y eso es interesante porque creo que años anteriores eh, era menos probable que se alzara la voz y ahora sí. Y como existen las redes sociales, es más fácil la difusión de la información y que muchos estén, ok, cuestionándose y criticando, ok, qué está mal y qué está bien. Bueno, esto es muy, es como decir blanco y negro, pero sí, justo es esta crítica empieza un análisis y empieza a surgir un discurso, ya sabes, un discurso para analizar qué está pasando y qué se puede hacer pues de cambios, ¿me entiendes? O sea, de verdad les afecta tanto que a veces no usan los uniformes que están predestinados, o sea, ¿qué pasaría a quitar esos uniformes y cambiarlos por otros donde las mujeres se sientan más cómodas? Porque efectivamente, pues, es una forma de sexualizar su cuerpo, entonces sí es evidente que este tipo de discursos y este tipo de críticas es, pues, favorece a la sociedad, ¿me entiendes? A partir de la crítica empieza un discurso, un análisis y con ello pues ya lleva nuevas normativas, nuevas pues, pues leyes o no sé cómo se maneje en este caso de las Olimpiadas y creo que es interesante cómo ya
ya no se tiene tanto miedo al sistema a partir de la crítica. Y creo que es una manera que anteriormente no se podía dar tanto. O sea, como que no tenías voz. Y ahora sí, es lo increíble. O sea, justo de la crítica es inevitable no hacerlo. Pero es muy interesante cómo lo aplican en estos temas que siempre han existido. Y cómo han pasado tantos años para que ya se tenga que hablar de estos temas. Y creo que es muy, muy interesante. Y como dices, el análisis crítico es el observar, ya sabes, el observar donde nadie observa. Y eso es muy, muy, muy interesante. Y como tú dices, o sea, lo podemos ver en varios ámbitos. Pues, por ejemplo, en la universidad, o sea, cualquiera que sea tu carrera, los profesores, pues prácticamente vives la crítica de ellos, pero a veces es muy, muy complicado saber si la crítica te favorece o que los profesores a veces no saben dar no separan a veces sus gustos con saber dar la crítica. A veces se deslindan un poco de esa parte de la crítica y van más por sus gustos. Y eso a veces afecta mucho la iniciativa que propone el alumno. Sí, más que nada, es que, más que nada como tomes las cosas, ¿no? O sea, claro, o sea, aquí la crítica, aquí lo importante es tener en cuenta que sí existe un análisis, existe incluso un juicio, ¿no? O sea, aquí lo interesante es cómo ponemos a prueba y en juego la práctica de efectivamente resaltar lo positivo y resaltar lo negativo de aquello que se critica. O sea, es importante como que tomar en cuenta esos factores. Y volviendo igual a lo que comentabas, haciendo conexión ahorita con el tema, es interesante cómo igual en la universidad, pues claro que existen diferentes porcentajes de gente con diferente madurez y diferentes visiones, ¿no? Diferentes intereses y maneras de entablar esto que genera específicamente la crítica, que es un diálogo, que es una discusión, pero sobre todo que efectivamente llegue a una argumentación fructífera, que muchas veces no pasa, o sea, no pasa en la gente. Y si te das cuenta, bueno, yo creo que en la universidad, pues pasa muchas veces, ¿no? Aquí podemos, yo creo que ser, podemos hablar un poco pues de la carrera pues de arquitectura, que es en la que tenemos experiencia, que Y como, creo que como todas las carreras que sean como que de diseñar algo o crear algo, creo que todos han vivido esto, pero en nuestro mundo conocedor, que es la arquitectura, pues vamos a hablar un poco de eso. y déjate biomédica, ingenierías, o sea, que requieren ciertos estudios que efectivamente no sabemos, pero que con lo que entendemos y con lo que hemos visto, resultaría incluso hasta un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, no es el chiste entrar en esas disciplinas, compañeros. Pero sí, o sea, fíjate, o sea, en la arquitectura antes, pues sí, o sea, te puedo decir que yo no tomaba los comentarios con un tema constructivo. O sea, habían veces que sí decía, no, ¿sabes qué? Pues chance el profesor no está entendiendo mi punto de vista, o chance no quiere que haga esto y lo haga a su manera, o ciertos comentarios que decía, o que no los tomaba con la madurez que podría tener hoy en día, que en efecto no nos hemos encontrado físicamente, que es donde voy a decir madres. Porque con esta pandemia estamos en línea y efectivamente no es lo mismo tener un comentario a través de una pantalla a que lo tengas físicamente y quieras reventarle la cabeza al profesor, pero sabes que no puedes porque es un docente, ¿no? Pero, o sea, ves las cosas muy diferentes. Y aquí lo importante es tomar aquello que te podría dejar un provecho, ¿no? O sea, ver la crítica. Incluso si la persona no lo está haciendo constructivamente, tú vela del lado constructivo, porque de algo puedes sacar de eso, ¿me entiendes? Es muy interesante saber como que tomar ciertas pizcas de sal y agregarlas a la comida, ¿no? O sea, poquito a poquito, ver qué puedes sacar, y es lo interesante. Es lo que mucha gente siento que o cierra las puertas o se niega a un conocimiento totalmente diferente. Yo eh,
Me gusta, o sea, en general me gusta cuando me rayan o me critican cualquier proyecto. Pero, sí, justo, o sea, pero lo aprendí. O sea, como que me doy cuenta que sí lo aprendí. Porque como dices, antes no es que no aceptara la crítica. La verdad creo que me considero una persona un poquito más abierta a aceptar la crítica. No me cuesta mucho, como sé que le cuesta a otras personas. Pero sí lo tuve que como ejercitar. Entonces, muy curiosamente lo ejercité sin darme cuenta. Ya ahorita que ya pasan los años uno se da cuenta. Pero yo, una amiga de la carrera, yo pasaba a que me corrigiera el profesor o la profesora. Entonces, ya que tenía de que me rayaban todos los planos o lo que sea, yo me regresaba a mi asiento y en vez de trabajar en ello, yo le preguntaba a mi amiga, oye, ¿ya me lo rayaron? No, 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 ya me lo rayaron. ¿Me lo puedes rayar tú? Entonces entendí ese ejercicio y se nos dio tan natural. O sea, esta amiga igual se le dio muy natural que cuando ella pasaba o algo así, yo necesitaba algo, me decía, oye, estoy bloqueada, o sea, no bloqueada de ideas, la idea la tenía, pero a veces necesitas como un empujoncito para, o sea, liberar esa idea. Entonces me decía, ay, ráyame, y yo rayaba, y era un ejercicio constante, o sea, me divertía demasiado. Igual cuando teníamos, no tanto en el salón, pues nos reuníamos fuera, en su casa y así, y nos trasnochábamos bien cañón, y ahí veíamos a las 2 de la mañana rayándonos. Era de que avanzamos nuestro proyecto, y era muy padre porque avanzábamos y nos intercambiábamos lugares, ¿ya sabes? O sea, no es como que ella estuviera haciendo y yo estuviera haciendo su parte. No, 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 no. Era como, ya avanzaste, te lo voy a rayar o te lo voy a mejorar o algo. Y al mismo tiempo, este, hago lo mismo con el de ella. Y ya luego volvemos otra vez a nuestros lugares. Entonces entendí la parte de la crítica, pero del lado de la pertenencia. Cuando una persona se vuelve crítica, cuando lo vuelve suyo. Entonces, como que ese ejercicio pequeño, muy que tú dirás, o sea, es muy raro que a veces pase. Bueno, no sé si raro, pero no vi a alguien más que lo hiciera más que nosotras. Entonces, luego con el paso del tiempo, pues lo dejamos de hacer porque ya eran temas más grandes, proyectos más grandes, pero lo bueno es que lo supe aprovechar en el momento indicado, en el semestre que apenas estás como que con los conocimientos muy frescos y empezando, que era por ahí del segundo año. Y pues el segundo año yo, o sea, me divertí haciendo esa dinámica y, y lo fui llevando, o sea, a veces, o sea, de la mano. Pues a veces no estaba ella o no se podía, pues a veces sí lo intentaba con otra persona. Claro, no todo se va a dar como la misma química con esa persona. A veces no es lo mismo porque a veces no son muy abiertos a abrir o sea, a recibir la crítica. Entonces también uno tiene que ser empático y tiene que entender que a veces si no te están pidiendo tu crítica, no la des. A veces queremos dar la crítica para ayudar a la persona y es súper entendible porque nos gusta el proyecto y queremos que vean esto que nosotros vemos, pero a veces tenemos que decir, no me la está pidiendo. Y pues tengo que respetar eso. Y tengo que entender que a veces, no sé, a veces cuando son revisiones grupales y así, y uno pasa a revisar y uno se mete con tal de, según de ayudar, a veces la otra persona no lo puede recibir como una ayuda. Ya sabes, a veces la otra persona puede decir, se está luciendo, esta sí se está luciendo, o este bro se está luciendo. Y cuando desde nuestra perspectiva, pues probablemente la persona que está criticando, diciendo cosas para ayudar al proyecto, no es la visión, pero la otra persona lo puede tomar así. Y igual a lo largo también he aprendido eso, que a veces si no te piden la crítica, calladitos nos vemos mejor. Y si quieres ayudar, no te tienes que lucir enfrente de todo el grupo o de todos los maestros o de cuando esa persona está explicando su proyecto. Muy adecuadamente uno puede agarrar, termina su exposición toda bellísima y así, y ya cuando termine, a solas, le dices, oye, tu proyecto me recordó tu proyecto, ¿por qué no checas este proyecto? O, oye, me encantó tu proyecto pero podrías agregarle esto y vas a ver que va a tener más, no sé, sintonía con todo lo demás y, o sea, ese tipo de cosas a veces no tenemos que expresarla enfrente de todos, a veces es mejor hablarla con la persona a solas y es una dinámica igual de empatía con la persona que está exponiendo y de respeto más que nada
Y es eso, a veces creo que la crítica, cuando es una crítica verdadera, es cuando tú lo haces como un sentido de pertenencia y empiezas a entender y que sí, justo esa dinámica que hacía con mi amiga, eh, creo que hasta ahorita si yo le llamo, le digo, oye, ráyame mi trabajo, o sea, cualquier trabajo que esté haciendo, me lo va a hacer. Y es muy padre, es muy padre, es muy padre que a mí me encanta que me rayen las cosas, es una cosa muy personal, yo sé que a todos les gusta eso, pero, o sea, a mí no me molesta, no me causa conflicto, ni que me rompan las maquetas, la verdad, yo misma las destruía, pero es eso, a veces creo que tenemos que, a veces las personas no reciben de la misma manera la crítica como tú, entonces tienes que saber persuadir un poco a la personalidad. Si eres muy observador y observadora, pues sabes cómo llegar a esa persona y que esa persona diga, ah, muchas gracias. Ya sabes, muchas gracias, lo voy a tomar en cuenta y excelente. Y a la próxima ya no va a ser necesario que tú te acerques, sino ellos se van a acercar. Eso es lo bonito, ¿no? Cuando lo haces con empatía. Y qué fuerte. Y qué fuerte porque sí, o sea, ahorita por ejemplo que mencionaste eso de que con mi, no recuerdo si comentaste amiga o ajá, este, qué bonito eran en esos tiempos, ¿no? Cuando estábamos físicamente y te juro, o sea, no me la pasaba, o sea, nunca estaba en mi casa, nunca estaba en mi casa, o sea, o siempre estaba o haciendo tal proyecto en casa de alguien y haciendo tal proyecto, o sea, te juro que qué padre, ¿no? Lo que es la vida de un universitario, al menos de un estudiante de arquitectura. Pero bueno, volviendo al tema. O sea, hagan zoom, ábranse Paint, copien y peguen la imagen. Fíjate que lo que se intentó y en mi caso, No puedo funcionar. hablo por mí. Funciona, pero llega a ser cansado, ¿no? Llega a ser cansado. Y no, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo el contacto que tienes, como tú dices, con el papel, al contacto con una pantalla. O sea, no, definitivamente no. Pero, pero bueno, volviendo un poco al tema, ahorita aquí sacando un poco lo sentimental, este, fíjate qué importante y cómo se relaciona la crítica que a simple vista, como un concepto general, se ve como algo negativo, o mucha gente la toma como algo negativo, como concepto, pero fíjate qué tan relacionado está con la creatividad. Y qué raro que en el capítulo que hablamos de la creatividad no mencionamos la crítica. Porque si te das cuenta, la crítica forma parte del proceso creativo. Qué interesante, ¿no? O sea, cómo es cómo mencionaste al principio, cómo esta abstracción de ideas, cómo, cómo las juntas, cómo las desechas y cómo generas un resultado, ¿no? Y todo fue a base de críticas, a base de una discusión, a base de un diálogo, a base de una argumentación. Qué interesante. Y yo creo que, fíjate que incluso podría decirte que por eso muchos procesos creativos a veces no son exitosos, porque no aceptan la crítica como tal. Tú mencionabas ahorita casos que en efecto pasan. A veces, claro que hay que saber guardar el silencio en ocasiones, pero hay ocasiones en las que sí habla la gente. Y la gente pues a veces no lo toma como una crítica, sino como un mal comentario. O lo toma como una manera de creerte o pensar que eres mejor que ella o que él, o pensar que chance tienes más nivel, más conocimiento. Y fíjate cómo se relaciona con la competencia. A cierto modo entra en juego como que esta percepción de la crítica. Porque, o sea, sí ha pasado y te puedo decir que con mi generación, y no solo en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, en la primaria, ha existido competencia en todos los ámbitos. ¿Me entiendes? O sea, desde ya sean comentarios positivos, negativos,
algún resultado que tengas, algún proyecto, algún punto de vista. De hecho, hasta en las pláticas que tienes con tus amigos, o sea, tú mencionas, ¿sabes qué? Pues yo experimenté esto y me pasó tal cosa, ¿no? Y luego aparece el típico comentario de que, no, ¿sabes qué? Pues yo tuve esto y tuve este resultado. Y a cierto modo es una competencia. Pero yéndonos un poco al lado pues de la crítica como tal, ahorita que estamos como que tocando el tema educacional en la universidad, qué fuerte, ¿no? O sea, como la crítica igual está tan relacionado con todo y a la vez con la competencia, un concepto que siempre ha existido y siempre va a existir. Y siento que no debe ser tomado como tal, porque de cierto modo la competencia genera e involucra una mejor evolución del individuo, lo que te comentaba hace rato, ¿no? O sea, cómo la competencia, de cierto modo, nos va subiendo escalón a escalón, nos va fomentando a siempre querer más y más. Y miren dónde estamos hoy. O sea, chance nosotros, incluso nuestra inspiración, te podría decir, de manera muy subconsciente, aparte de crítica, fue la competencia. Nos dimos cuenta, bueno, sí criticamos en su tiempo, observamos la competencia y vimos, podemos hacer esto, pero tuvimos esa percepción a base de que que tomamos en cuenta nuestra competencia. Algún otro podcast, chance gente que no tocaba estos temas. ¿Y qué le vimos? Le vimos una respuesta, le vimos un plus para implementar a este proyecto. O sea, fíjate cómo todo se relaciona y qué interesantes. Estos temas no estaban planeados aquí en la sinopsis que teníamos para el podcast de hoy. Y ve, De hecho, ahorita que mencionas eso de cómo a partir de, bueno, este podcast surgió, ¿no? Aparte, en base de la crítica, justo cuando creamos algo, justo cuando creamos, o sea, hablando en el ámbito arquitectónico, váyase, ¿no? Cuando queremos desarrollar, no sé, una casa, vamos a algo simple, una vivienda, ¿no? Una casa residencial, excelente, ¿no? ¿Qué hacemos? Buscamos los famosos análogos, ¿no? Que en este viene siendo las referencias de proyectos anteriores. Y está desde la parte formal, desde la parte funcional y contextual, ¿no? O sea, cómo vamos a ir haciendo check a cada área para formar un gran proyecto, ¿no? Pero prácticamente este proceso que haces cuando estás analizando la distribución de los espacios de otro proyecto, de otra vivienda, ¿no? O el diseño estético de otra vivienda, ya esto es un ejercicio de crítica. O sea, constantemente cuando estás creando, estás criticando porque estás empezando a decir, ok, este proyecto tiene esto, el otro no lo tiene, y si lo junto, y si lo agrego, y si le agrego lo aquello, le quito esto, y empiezas a generar tu propia idea. Pero, ahí sale el temita del plagio, ya sabes. Pero cuando tú lo analizas bien y cuando tú lo desconstruyes, ya no es plagio. claro. Por ejemplo, mencionan, si copias de uno es plagio, si copias de 100 es una abstracción de ideas. Pero ahí te va la pregunta. Fíjate que yo tengo, o sea, tengo un problema con esto de Pinterest, tengo un problema con las fotos análogos. ¿Tú crees que es realmente o que se necesita así al 100% tener análogos por tu propia cuenta? Claro que cuando tienes un cliente, pues él te va a decir, ¿sabes qué? Tengo esta idea para esta casa, para este edificio, sí, se acepta. Pero por ejemplo, en la escuela nos han enseñado, al menos en la nuestra, que primero busquemos proyectos, ¿no? Y veamos, pues, qué es lo que queremos. Pero ¿tú crees que eso sería lo correcto? Es complicado contestar eso, pero, por ejemplo, a muchos nos sirve esa parte, ¿no? De los análogos, buscar referencias. El problema está que a veces no buscamos bien o no sabemos buscar. Entonces, a mí lo que me ha servido,
porque sí tengo igual como una contradicción de los análogos. A veces es un poco un ejercicio un poco nefasto, pero, pero justo hay que volverlo nefasto algo enriquecedor para uno, para que pues esta parte del proceso no sea tan agobiante. Entonces tú empiezas a hacer una lista de las cosas que tú quieres, con un mapeo de palabras. Entonces empiezas a hacer como una lista de, quiero, por ejemplo, un museo, ¿no? Entonces, en vez de hacer una lista de las cosas que alguien espera o del usuario, que eso sí es adecuado averiguarlo, pues igual podría servir una parte muy, muy, muy personal que se refleja a lo largo del proceso. Como 3 palabras clave, máximo 5, la verdad, máximo 5. ¿Qué es lo que tú quieres lograr transmitir? Ok, ya tienes esas 5 palabras. Van a ser tu base, pero nadie lo va a saber. Lo vas a saber hasta el final, cuando ya sepas si pudiste lograr eso. Entonces te dijeron a su museo y todo el mundo busca análogos de museo. Claro que a veces en la universidad te van a decir, muéstrame análogos del museo, pero queda por tu cuenta buscar análogos que no sean museo. Entonces, tú incluso si no le molesta a tu profesor, muéstrale otra cosa que no sea un museo, y si está de acuerdo, perfectísimo. Pero algunos, pues no todos están de acuerdo, ¿no? Entonces, si no están de acuerdo, estén o no están de acuerdo, el hecho es que tú tienes que buscar tus análogos por fuera. Muestra algunos, muestra para que ya hagas tu checklist de ya pasaste la materia, pero queda en ti de que busques como la parte de, sí, de otros proyectos, porque justo no porque tenga que ser un museo tengo que buscar análogos de museo, si mis 5 puntos que quiero transmitir no son eso. O incluso no museos, incluso piezas, incluso pinturas, incluso algo. Sí, justo. Y también lo que ayuda a veces es hacer un collage. Un collage de que no tenga que ver con proyectos de, pues así como arquitectónicos, o sea, buscar cosas que te inspiren a hacer el proyecto, que también tengan que ver con el contexto, porque no, o sea, no sé, la vegetación, la fauna, la flora, etcétera, o sea, muchas cosas te pueden inspirar a hacer el proyecto, o algo muy cultural o histórico, y ya en base a eso puedes desarrollar tu proyecto. O sea, a mí lo que me ha servido es, o sea, sí hacer parte de los análogos porque lo tengo que hacer, pero pues me deslindo de una parte de eso y hago mi propia manera de hacer los análogos, que no necesariamente tenga que ser con puro museo. Entonces, es así. Sí, es que fíjate, últimamente me ha causado mucha controversia, ¿no? Efectivamente, no sé si es lo correcto o es lo incorrecto. O sea, no estoy ni en la posición, porque pues efectivamente soy estudiante, ¿no? Y estoy en constante conocimiento, así como todos estamos en constante conocimiento. Pero no le confío mucho a esta fase de análogos, ¿no? Que sean específicamente, búscame análogos de esto. Yo creo que la arquitectura va más allá, ¿no? Eh, o sea, Sí, en la vida en- real, la en- verdad, se omite esa parte. sí, se omite porque, o sea, siento que al momento de que tú hagas eso, tú le estás dando una pausa a tu proceso creativo. Y la parte en la que, bueno, busqué este análogo y de aquí saco esta zona, y de aquí saco esta zona, y de aquí tal y tal, estás combinando azúcar con sal, chocomil con limonada, no sé. O sea, al fin y al cabo, si hubo un concepto para esto, el concepto fue pensado para esto, ¿me entiendes? O sea, no siento, chance en algunas ocasiones sí puede ser funcional, pero en otras no. Entonces, es lo que me causa mucha controversia porque en ese momento siento que la arquitectura Te se vuelve, limita esa parte. se vuelve falsa, entre comillas, ¿no? O sea, vemos cómo incluso tenemos grandes arquitectos, o sea, un arquitecto que ganó el Pritzker, o sea, mexicano, en tiempos en donde no existía esta búsqueda de análogos, tal vez, no existía Pinterest, no existía como que esta motivación, y mira hasta dónde llegaron, y ahorita no estamos viendo ese progreso. Siento que la gente está estancada en muchas ideas de demás personas y no está pensando en lo que tú puedes tener. Porque, por ejemplo, Sí, como incluso, que apaga un poco la esencia. sí, apaga la esencia, o sea, no sé, o sea, por ejemplo, no sé, leí la otra vez, creo que en Facebook,
un dicho de que algo de que no sé cuántas calculadoras, creo que creo que hubo un evento muy feo, ¿no? Y varios niños murieron y tenían como y creo que iban a abrir una escuela y esos niños o esa población iba a asistir a esa escuela y mencionaban teníamos aproximadamente 1500 calculadoras. 1500 calculadoras se quedaron con la oportunidad de que fueran, o en este caso por decirlo así, como más bien la metáfora era cuántos niños se quedaron sin la oportunidad de que saliera un Einstein de ahí, ¿no? Entonces siento que eso pasa con el proceso que tenemos ahorita. O sea, muchos tienen la oportunidad, muchos tienen el talento, muchos tienen la visión y se van hacia esta búsqueda externa, ¿no? Y no buscan en ellos. Entonces siento que ahí es parte del error. Y no quiero llamarlo hacia los profesores que es un error de ellos, pero siento que ellos ahí chance igual podrían estar fallando, ¿no? Porque, no sé, a veces es raro como que te digan, ¿sabes qué? Porque incluso hasta en el capítulo pasado lo hablábamos. Te piden hacer trabajos de tal persona, trabajos de este músico, que a veces sí es necesario, pero que te digan, escribe sobre ti, ¿no? O sea, tráeme qué eres para, tú qué eres para ti. Y te aseguro que de ahí puedes sacar un concepto mucho más fuerte que buscando análogos de otra persona. Yo sí creo en esa filosofía. No todos tendrán mi punto de vista, pero sí creo que en nosotros existe un potencial mucho más interesante. Igual, aquí lo importante es que sí tenemos que aceptar ayuda pues, de los demás, en efecto, claro que sí hay que ser humildes ante el conocimiento de todos, pero siento que lo importante es saber conocer como que tu persona, tu interés, tu gusto, tu visión, tu talento, y en base a ello trabajar en lo que tienes propuesto. Podría ser. Al fin y al cabo, esto es un debate, Gladys, para que la gente nos venga y nos diga, ¿sabes qué, Memo? No, yo no creo en ti. O incluso venga hasta el profesor de la universidad y me diga, ¿sabes qué? Pura tontería estás diciendo. Probado. Porque incluso hasta la maestra Sophie sé que escucha el podcast, entonces por aquí, chance. Ay, un saludo. Si llega La por, quiero mucho. si llega por aquí y nos empieza a decir que si me hablas a mí, Memo, o te refieres a mi forma de, de educar a los alumnos, pues estás mal. Pero bueno, aquí es una contradicción de ideas nada más, para que sepan igual lo que pensamos. Sí, para desahogarnos, es nuestro momento, ¿no? Pero sí, como dices, o sea, es un tema complejo. Sí, es un tema complejo. Y también podemos hablar igual un poco de, pues sí, ya, hablando de teorías y de crítica y así. Pues está la teoría y crítica de la arquitectura, ¿no? Pero también está la historia, la teoría y la crítica. Ya sabes, que lo que hace un historiador, lo que hace un crítico y lo que hace, ajá, la otra persona. Entonces, ay, ¿cómo te digo? Pero sí, o sea, es como abarcar, como te digo, tienes que salirte un poco de esto de los análogos, investigar un poco, saber la historia, ya que tienes esta herramienta, te vas a la teoría, ya sabes, porque investigas, clasificas, que viene siendo como este marco teórico, que viene la clasificación de las ideas o de lo que investigaste, la historia, el contexto, y luego ya va la crítica, donde empiezan a surgir las ideas, las alternativas, la innovación. Y les recomiendo un libro que se llama El interior de la historia de la señorita, bueno, arquitecta, en este caso es arquitecta, Marina Weissman. Y está muy bueno porque habla de estos tres temas, de la teoría, de la crítica y de la historia, y cómo se pone en ese debate constante de qué haría el crítico sin el historiador sin el crítico, y ese tipo de análisis, ajá, constante de cómo se percibe a través de la historia, cómo a veces la crítica va cambiando con el paso del tiempo.
O sea, está muy, muy interesante. Ese libro está un poquito pesadito, o sea, no es como un libro de fantasía, de cuento y de hadas. Entonces, pero sí, está interesante para que tengan ciertos temitas ahí. Pero sí. O sea, creo que esta parte de que no podemos alejarnos de lo que es nuestro contexto. A veces los arquitectos cometen el error que pues no error, pero sí, yo siento que a veces sí podría ser error, ¿no? De que queremos reflejar demasiado nuestra propia esencia en el proyecto, que a veces perdemos la noción del contexto, con tal de reflejar como nuestra identidad estéticamente hablando, o nuestra huella, ya sabes, a veces descontextualizamos pues todo lo que está alrededor de ese proyecto. O sea, abarca para cualquier cosa. Entonces, a veces hay que descenarnos un poco de esto de dejar nuestra huella, nuestra propia esencia y pues priorizar lo que viene siendo el proyecto, el usuario y el contexto. Fíjate, que, bueno, sí he visto proyectos de ese ámbito, ¿no? Donde, o sea, es una pieza de un rompecabezas totalmente ajeno al rompecabezas original, ¿no? Pero, ¿tú no crees que en ocasiones se ocupa de ese respiro? Porque hemos visto obras muy exitosas que han roto con su contexto totalmente y que hoy en día funcionan y habitan muy bien al usuario. ¿Por qué? Porque de cierta manera como que rompieron las reglas y en ocasiones se necesita romper las reglas para subir el escalón. No en todas las ocasiones, claro, en efecto. Pero ¿qué opinas de eso? O sea, ¿crees que al 100% o en su mayoría debe respetarse el contexto como tal? O en ocasiones sí vale, ¿sabes qué? Rompamos un poco porque siento que a la ciudad le hace falta este respiro o a la ciudad le hace falta este punto de vista. No sé, ¿qué opinas? Está difícil la pregunta, porque sí, porque sí, justo, o sea, tú dices que hay proyectos muy reconocidos por arquitectos y arquitectas muy reconocidos y son una obra, o sea, son como una escultura para... Varios son esculturas, pero lo importante es que habitan muy bien al usuario. Eso es lo importante. Sí, Avid es complicada porque es como decir que, uy, o sea, como que es esto de llevarse la medallita un poco a veces, de ser un poco excéntricos en nuestra obra, que como hay oportunidades para hacer esas partes excéntricas. Claro que la va a haber, pero si no es la necesidad, ¿por qué tiene que ser así? Como tú dices, a veces no sé, la población necesita un respiro, algo diferente, algo que diga, wow, impactante. Lo impactante, ¿cuántas personas ayuda? Pues es que la verdad pues no sabríamos. Entonces justo, no sabríamos si la obra impactante beneficia a solo un sector, un mínimo de porcentaje de la población, o haces un proyecto, o haces dos proyectos, o hasta tres proyectos con el mismo presupuesto, pero la población beneficiada va a ser mayor. Y al mismo tiempo responde al contexto y al mismo tiempo se puede hacer algo excéntrico, pero no tan excéntrico, ya sabes, porque a veces lo excéntrico obviamente tiene sus costos. y, y entonces, sí, hay como un dilema de que, claro, a mí me encantaría que existieran obras así súper wow, o sea, ya del otro mundo, de nuestro planeta, o sea, claro que sí. Creo que sí hay oportunidad de irnos por ese camino, porque vaya, siempre tenemos que estar pensando en el futuro. Y hay muchos que les gusta esta área de, pues, este tipo de arquitectura, ya sabes, que es muy orgánica y súper espacial y así. Y es interesante, o sea, creo que siempre se necesita como este campo
pues para seguir innovando, ¿no? Y seguir criticando qué hace falta y seguir viendo que, porque justo si no existe, o sea, nos vamos a ir estancando, pero siento que sí debería estar como una balanza. Sí, Y ahí es donde estamos batallando un poco, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos, en todas las carreras, yo creo. yo creo que mucho No. te lo da la experiencia, ¿no? O sea, tú con la madurez que tengas, obviamente no vas a tener 25 años como arquitecto, vas a decir, ¿sabes qué? Quiero construir una nave espacial. No, o sea, yo creo que la experiencia te da y la madurez que tengas con la disciplina te va a decir, ¿sabes qué? Hace falta esto o no hace falta. Porque, por ejemplo, o sea, está el típico caso ahorita que dices del beneficio a la ciudad y a la sociedad. Por ejemplo, el típico de Bilbao, el Guggenheim de Frank Gehry, que Bilbao se convirtió incluso en la segunda ciudad más visitada de Europa. No sé si actualmente, pero en su tiempo, gracias a esta obra, ¿no? Entonces, ve el beneficio que hubo. Sí. Pero Turismo y así, muchas cosas. se necesitó cuánto tiempo de madurez y de experiencia para que digas, se necesita esta obra aquí para que genere tal resultados, ¿no? Entonces yo creo que mucho se forja a partir de la experiencia que tengas y la madurez. Así de fácil. Ahorita podremos decir que esto sí o que esto no, pero en una semana podemos decir que no, que incluso estábamos totalmente incorrectos, ¿no? Incluso en un año podemos decir, ¿sabes qué? Ese memo decía algo muy diferente a lo que yo podría decir hoy. Entonces nos volvemos a topar con esta idea de que estamos en constante conocimiento. Sí, es prácticamente criticar la historia, ¿no? Porque historia es el pasado, así de simple. Entonces, sí, o sea, a veces no puedes, tenemos que retroceder al pasado para juzgarlo, pero pues siempre vamos a estar en constante cambio. Entonces, por ejemplo, decía el libro de esa arquitecta de Marina Weisman que el caso de la historia de cómo clasificaban los edificios en la época contemporánea en Latinoamérica o muchísimo antes de la época contemporánea, o sea, cómo tuvieron que usar de referente a... Iban clasificando los edificios ya existentes en base a lo que decía Europa, cuando realmente, ¿por qué no creamos nuestra propia clasificación de Latinoamérica? Entonces ahí empiezas como que, ok, en ese tiempo cuando ya se clasificó, cuando ya estaba super clasificado, este edificio pertenece a no sé qué, Renacimiento, o sea, Barroco, etcétera, ¿no? Pero justo, ya sucedió esa historia. Solo queda rescatar esa historia, criticarla, para ver que no se repita lo mismo. Y así de... Importante, muy, muy importante. Sí. Pero sí, siempre va a estar en constante. Probablemente todo lo que estamos diciendo ahorita va a ser criticado de unos, ya ni 10 años, 5 años, o sea. Entonces, justo, si nos llegan a criticar personas del futuro, cabe recalcar que pues ya, ni modo, ya pasó. Es historia esto, ya es para... Y nada, o sea, Incluso, eso o es sea, eso. yo creo que totalmente abiertos. O sea, es el chiste. A la crítica, sí. Porque es eso. Por ejemplo, lo que nos gustaba hace 5 años ya no nos gusta completamente. O lo que éramos hace 5 años, ya definitivamente no somos nada de eso. Y es como ver, retroceder, analizar y continuar. Y no repetir. Porque para eso está la crítica, para no repetir. Sino, en verdad, dar alternativas. Y hasta aquí creo que... Ahí está su conocimiento, su dato importante e informativo por parte de Gladys para este domingo, esta tarde tranquila que tengan, chavos. Pero bueno, pues yo creo que ha sido todo, ¿no? Muy interesante, la verdad. Ha sido todo por Para que hoy. no sea cansado para ustedes. Pero bueno, pues sí, nos estamos viendo, chavos, y pues acuérdense de like, dislike, Suscribir, compartir, lo que quieran. criticar, Aquí ya. aquí nos estamos viendo como necesitados, pero sí, en efecto, Pues sí, ¿por ayuden. qué no? Sinceridad, honestidad ante todo. Y Así abiertos a la es. crítica. Aquí la Abiertos dejamos. a la crítica y cuando quieran algún acercamiento, sin problema. Pero Sí, bueno. mensaje de... Pero bueno, chavos. ¿Algo más, Gladys? No, nada más. Hasta aquí. Pues vale.
nos estamos viendo y pues hasta la próxima. Bye. Bye bye. Voy a pausar el video. 52 minutos. Bastante bien.